Bienvenidos a Evolution 2016. David Wilcock, de acuerdo, bienvenidos a la Revelación Cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock, y estoy aquí con Corey Good. Entonces, donde lo dejamos fue que se ve un grupo de gente que van hacia ti. Y al parecer, uno de ellos era González. Y él ahora lleva la misma ropa, si queréis llamarlo así, que llevan todos los demás. Corey Good, ¿sí? David Wilcock, bien. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué ocurre a continuación? ¿Cuánta gente va hacia usted? Corey Good. Incluyendo a González, había 5. David Wilcock. De acuerdo. Corey Good. Y a mitad de camino de donde yo estaba parado, los 4 de los 5 se detuvieron. Uno de los 5 era González y continuó. Caminó hacia mí y me saludó. Saqué mi mano para estrechársela. Él levantó sus manos y me dijo que no quería tener que pasar por la ceremonia de limpieza de nuevo. Básicamente, él no me podía tocar. Y entonces él me dijo que iba a tener que pasar por una ceremonia de limpieza. Y empezamos yendo hacia la otra dirección. Había una mujer y 3 hombres, que estaban todos juntos con sus... Tenían las capuchas puestas. Y ella tenía el pelo blanco, ojos que son solo ligeramente más grandes que los nuestros, que eran de color azul. David Wilcock. De acuerdo. Corey Good. Y la piel muy pálida. Y puedo ver el pelo blanco bajo David Wilcock. Así que ella medía... Corey Good. Ella era de mi... Yo mido... solo un poquito menos de 1,85 m. Y era de mi altura. Y estaban usando sandalias planas. David Wilcock. ¿Era perturbadora o desagradable a la vista? Corey Good. No. Ella era impresionante. David Wilcock. Bien. Así que ella es una mujer muy hermosa. Corey Good. Ella era atractiva. Su apariencia es diferente, pero atractiva. David Wilcock. ¿Qué tenía ella que la hacía diferente? Corey Good. Tenía características estrechas. Quiero decir, ella solo era más estrecha. Características más estrechas. Más largas. David Wilcock. Así que su rostro era más estrecho. Corey Good, ¿sí? Y los ojos más grandes. Ella es pálida. El pelo blanco. Quiero decir, ella obviamente se veía diferente. David Wilcock. Así que si usted viera a alguien como ella caminar por ahí, pensaría, ¿qué le está pasando a esa señora? Corey Good. Ella sería... llamaría la atención, sí. Ella no va a caminar entre nosotros sin ser notada. David Wilcock. De acuerdo. ¿Y las otras personas que viste, cómo son? Corey Good. En su grupo tenían pelo blanco, pelo rubio. Algunos de ellos tenían el pelo castaño. Y algunos de ellos tenían el pelo negro. No todos tenían exactamente el mismo color de pelo blanco. Algunos de ellos tenían distintos... Ella era muy alta, y su aspecto es realmente frágil. Pero era muy delgada. Sus manos eran realmente muy delgadas. Quiero decir, era muy delgada. David Wilcock. ¿Era el rostro más estrecho también? ¿Eran coherentes entre ellos? ¿O era más el aspecto particular de ella? Corey Good. La mayoría de ellos, había algunos de ellos que eran algo... un poco más bajos, más cerca de nuestra altura. Y un cuerpo un poco más diferente.
tenían un poco más de carne y llevaban el mismo símbolo. David Wilcock, ¿y cuál fue el símbolo que llevaban? Cory Good, el símbolo de Saturno, que era dorado. Había 3 diferentes. La gente que obviamente organizaba la reunión tenía una piedra como una especie de rosa, que era roja, en la posición de las 6 en punto. Un grupo, en la posición de las 3 de la tarde, tenía una piedra de color negro. Y el otro grupo tenía una piedra que era de color jade. Y los 3 grupos eran genéticamente primos, relacionados y trabajaban juntos. Eran un grupo, una especie de grupo relacionado más allá de todos los otros grupos. David Wilcock, así que pasaste a través de una de estas 4 puertas para salir de esa sala. Cory Good, ¿sí? En ese momento, la mujer y 2 de los hombres ya se habían ido y dejaron solo a un hombre de pie. David Wilcock, ¿y nadie te habló excepto que González? Cory Good, no, nadie me habló. David Wilcock, así que ese tipo de ambiente es silencioso, tranquilo y raro. Cory Good, había mucho de eso. Sí. David Wilcock, como un silencio monástico o algo meditativo. Cory Good, ¿sí? Este fue un complejo de templos. David Wilcock, de acuerdo. Cory Good, así que esto era un tipo de cosa muy ceremonial. David Wilcock, claro. Cory Good, nosotros pasamos por la puerta y parece que el túnel termina en un cierto punto, pero en realidad sigue bajando. David Wilcock, así que hay un túnel después de la puerta. Cory Good, correcto. Es un corredor tallado, como si está moldeado o cortado por láser, igual que la sala donde estaba. David Wilcock, ¿todo de granito pulido? Cory Good, hay luz. Y voy a hablar de la fuente de luz después. Hay luz por todas partes. No hay sombras. Está iluminado. Es perfectamente iluminado. Así que, de todos modos, podía escuchar el sonido del agua y el tipo de olor a piedra húmeda y minerales mojados. Ese tipo de olor a tierra húmeda. David Wilcock, ¿como si estuvieras en una cueva? Cory Good, correcto. Y mientras nos dirigíamos al final del pasillo, al ir en dirección del salón aparentemente había una puerta allí. Y a cada lado de la puerta había una estrella de 8 puntas. Una era dorada y aproximadamente del tamaño de una mano, extendida como esta. Y un poco más pequeño, en el lado derecho de la puerta, había una estrella de 8 puntas de color rojo, ligeramente más baja. Y al entrar inmediatamente, quiero decir, usted puede sentir como hay una ligera brisa en la sala. David Wilcock, al pasar por esta puerta, ¿fue a la izquierda o a la derecha? Cory Good, a la izquierda. David Wilcock, de acuerdo. Cory Good, y la sala está iluminada, al igual que todas las demás salas. Se ve igual. David Wilcock, así que con el mismo tamaño de techo. ¿El techo muy alto? Cory Good, no es tan alto. David Wilcock, de acuerdo. Cory Good, pero es abovedado. Y de él, al acercarse a la zona de donde se sube plano hasta la bóveda, había una portilla, de la que el agua fluía como una cascada. David Wilcock, al igual que un agujero. Cory Good, probablemente entre 1 metro o 1,20 metros de ancho, y salía agua de ella. El agua era casi blanca, como la leche pura. También había encima estalactitas, así de grandes, que se armaban debajo de la portilla. David Wilcock, bueno. Cory Good, y estas eran de color blanquecino y caían sobre... El agua caía en la parte trasera de una estructura que era una mujer.
Supongo una diosa de algún tipo, que estaba sosteniendo algo en su brazo. No sabría decir lo que era. Y ella tenía su mano estirada así. Y era... David Wilcock, ¿tenía un peinado? ¿Tenía el pelo peinado de alguna manera? Cory Good llevaba el pelo hacia arriba, tipo de estilizado hasta arriba, pero estaba completamente incrustada en depósitos minerales como de calcio. David Wilcock, ¿era una efigie humana de tamaño natural? Cory Good, era de un tamaño natural, sí. El agua llena una piscina de... Ella estaba un poco alta. Había una piedra que hacía un círculo, y luego una especie de corte en la piedra. Y luego el agua fluía de ella, y caía en una piscina más grande. Y luego la piscina más grande estaba a este punto de altura del suelo, y era amplia y grande. David Wilcock, así que ella está en un estrado, es decir, debe de estar en una altura bastante alta. Cory Good, ¿sí? En ese momento, el chico se dio la vuelta. El chico de la tierra interna que estaba con González y conmigo. Pero él estaba a varios pasos hacia atrás. Y se dio la vuelta y salió de la sala. Se quedó fuera de la sala y González me dijo que me quitara la ropa y la pusiera encima de un pilar junto a la suya. Y ahí es cuando realmente me dijo más acerca de su adoración a Venus. Son realmente obsesivos sobre sus ceremonias de limpieza. David Wilcock, ¿qué es la ceremonia de limpieza? Cory Good, antes de entrar en ciertos templos hay que llevar ropa adecuada y usted tiene que limpiar su cuerpo en ciertas piscinas. David Wilcock, entonces es similar al rito del bautismo o algo así. Cory Good, debes purificarte antes de entrar en un lugar sagrado. David Wilcock, de acuerdo. Similar a la gente que dice tienes que quitarte los zapatos. Cory Good, sí, con excepción de que debes de quitarte todo. David Wilcock, debes quitarte todo. Cory Good, y yo ya tenía frío, y hacía frío. Había un poco de corriente de aire en la sala. Yo ya tenía frío, no mucho después de haberme quitado la ropa, y él estaba riéndose un poco. La mujer que nos recibió cuando llegamos viene caminando con una de las túnicas plegadas, un par de toallas y las sandalias. Ella viene caminando a la sala. David Wilcock, mientras que usted está allí de pie, al igual que el día que nació. Cory Good, ¿sí? Y González da un paso hacia atrás, así que ella tiene un camino despejado hacia mí. Yo hice un suspiro, y yo no estaba contento, pero ella caminó hasta mí. Me entregó el montón de ropa y se fue así. Y se volvió, y asintió a González, y se dio la vuelta, y salió de la sala. Pero sí, González me guió a través de la limpieza en la piscina, y utilizando un trapo para una parte de su cuerpo, y una toalla para la otra parte. David Wilcock, bien. Así que usted ahora viste una túnica. ¿Acaso otras personas aparecieron en la sala una vez que te pusiste la túnica? Cory Good, sí. Salimos de la sala. A continuación, somos llevados por el pasillo, que comienza a inclinarse por el salón, y comienza a curvarse hacia la derecha, y bajando y bajando. Al doblar la curva a la derecha, luego comienza a abrirse, y el techo comienza a abrirse. Y se trata de una sala que es probablemente de alrededor de 27 metros y medio de altura, como la otra sala. David Wilcock, bien. Cory Good, pero es un rectángulo grandioso, como un rectángulo un poco... Era muy grande, y luego había una gran puerta, y todos nos detuvimos, y obviamente estábamos esperando. Y esa era... Obviamente nos estábamos preparando para ir a la gran reunión. Estábamos de pie alrededor, en esa sala, solo brevemente. Y eso es cuando yo estaba mirando por ahí, pensando sobre la luz. Y la mujer que nos dio la bienvenida, y que entró y me dio la ropa, se volvió hacia mí, y con un acento muy extraño en inglés dijo: la luz está creada por la frecuencia,
y yo estaba un poco sorprendido de que ella me hablara, antes de que me diera la oportunidad de decir algo. Otra mujer vino caminando, usando el mismo símbolo que ella usaba, el símbolo de Saturno, y nos miró a cada uno de nosotros, y por alguna razón, yo solo sabía, y todos nosotros, todo el mundo a la vez, todos nos pusimos las capuchas, y caminamos por como un semicírculo de escaleras que estaba tallado en la piedra, algunos como todo lo demás en el granito, y entonces pasamos abajo en el siguiente piso, y después había otra sala, y dentro de esta sala estaban todos estos diferentes grupos que estaban allí para presentarse, y esa fue la sala de reuniones. David Wilcock, está bien. Esta es una sala muy grande, con un techo alto y abovedado. Cory Good, era una especie de sala de tamaño mediano, no había mucha gente en ella. Había aproximadamente 3 personas por cada grupo, además de González y yo, así que... David Wilcock, de acuerdo. Cory Good, había 7 grupos. David Wilcock, ¿había algo para sentarse en esa sala? Cory Good, sí. David Wilcock, ¿qué aspecto tenía? ¿En qué te sentaste? Cory Good, no eran realmente bancos, porque no tenían respaldo, pero bancos de piedra. David Wilcock, bien. Eso tiene sentido. Cory Good, donde varias personas se sentaban, y había... Esto no era un semicírculo, sino como una especie de óvalo. No una sala totalmente ovalada, porque se aplanaba donde caminabas. La puerta donde entramos era una pared plana, y luego estaba esta clase de óvalo. La sala era como una especie de óvalo, y el techo era abovedado. Y había gente de pie y gente sentada en esta clase de bancos. Y en la parte delantera estaba un grupo de gente sentada alrededor de una mesa de piedra, y nos acercamos al frente de ella, y cuando llegué a la parte delantera, pudimos ver que en la mesa de piedra, que tenía algunos grabados en ella. Yo no podía entender lo que eran, pero vi en la mesa la estrella dorada y la estrella roja, de 8 puntas. González y yo nos sentamos, y ahí es cuando empecé a ver a todos los diferentes grupos que se sientan alrededor de la mesa, y en la sala con todos los diferentes símbolos. Había una estrella plateada, había una esvástica estilizada, había una herradura o símbolo omega, en ella una estrella dorada de 8 puntas, había 3 tipos diferentes del símbolo de Saturno que describí en detalle. David Wilcock, claro, las joyas. Cory Good, y luego estaba el que se parece un poco a un reloj de arena, o podría ser un símbolo de Orión, no estoy muy seguro. David Wilcock, pero son como triángulos. Cory Good, correcto, son como 2 triángulos que se unen. David Wilcock, y cada uno de estos amuletos representan uno de los 7 Cory Good grupos. David Wilcock, ¿diferentes grupos de ahí abajo? Cory Good, ese era el símbolo de cada grupo que estaba presente. Y cuando entramos, cada uno de los diferentes grupos tenían sus amuletos, y los estaban tocando, y haciéndolo de este modo, en sus amuletos. Y de ellos salían unos pequeños hologramas, así que estos eran una tecnología, y no solo una pieza de joyería o símbolos. David Wilcock, y eso se remonta a lo que me dijo una vez este informante. Cuanta más tecnología tienes, menos tecnología necesitas, ¿correcto? El amuleto podría hacer potencialmente todo lo que necesitaban. Cory Good, correcto. Y son diferentes. Había diferentes grupos que eran de distinto aspecto. Describí brevemente la gente ya con el de Saturno. David Wilcock, ahora una esvástica. ¿Eran estas personas nazis? ¿Eran ellos...? Cory Good, no tenían nada que ver con nada nazi. Y había grupos de aspecto diferente. Había un grupo de aspecto africano, que tenía la piel bronceada y que estaban fornidos, no muy altos, pero de la misma altura, aproximadamente la altura de 1,80 m.
Había una especie de grupo de apariencia asiática, pero su apariencia corporal no coincidía exactamente con lo que usted se imagina en la superficie. Y gente que parecía de la India, con un color de piel azul muy pálido, casi como si se ven las venas debajo de la piel, de color azul pálido. Y había un grupo más bajo de aspecto mediterráneo. Y después había un grupo, el grupo que usaba el símbolo omega, que se parecían mucho a nosotros y que podrían caminar en la superficie, entre nosotros. David Wilcock, así que básicamente acabas de describir alguna variación de las principales razas que existen en la Tierra. Very good, ¿sí? David Wilcock, correcto. Very good. Y todas se fueron uniendo para reunirse, para hablar de todos los eventos que estaban ocurriendo, que los habían llevado a formar este consejo. Había habido un montón de batallas y ataques y un montón de cosas que pasaban bajo tierra, que eran muy preocupantes y que habían causado bajas entre su pueblo. Así que son muy puristas de su cultura y de su genética. El grupo Omega mencionó que eran adoradores de Venus, y lo mencionaron un par de veces, al príncipe de Venus. La estrella de la mañana, David Wilcock, la estrella de 8 puntas, es aparentemente un símbolo de Venus. Very good, bien. Y podría tener otros significados también, pero no había una dorada y una roja. No me habían descifrado todos estos símbolos, no sé lo que significan, así que... David Wilcock, González termina hablando en algún momento. Usted ha dicho que era una parte muy importante. Very good, correcto. Tuvieron su conversación. Se les pidió que hablaran en inglés para sus invitados. Eso realmente no pasaba mucho. Empezaron a hablar en lo que González me susurró, que era una lengua sumeria, preacadio, presumerio antiguo, que estaban hablando, y luego hubo otro idioma, que estaban hablando todos alrededor de los otros, hablando un poco de inglés, como se darían cuenta, y pudimos... Era bastante confuso, pero fuimos capaces de recoger la esencia de lo que estaba pasando. Estaban hablando de la población de la superficie, que cada vez se hacía más amenazante para ellos, con sus armas avanzadas, las escaramuzas que habían estado teniendo con otros grupos subterráneos, grupos no humanos. También estaban discutiendo sobre el regreso de los que llamaron los guardianes. Y vamos a entrar en eso más adelante. Y un par de otras cosas. Las partes y piezas que estábamos entendiendo. Y cuando terminaron, el chico del grupo con el símbolo de Omega y la estrella le hizo un gesto a González y le pidió que entregara su mensaje. Y podíamos sentir que a todos los otros grupos allí realmente no parecían gustarles o sentirse cómodos con ellos. Era el único grupo al que fueron solo todo hombres. Todos los demás grupos tenían 2 o una mujer en el grupo. David Wilcock, dijiste que él se lo arrojaba a González, que era violar el protocolo normal. Very good, correcto. González se puso de pie y miró. David Wilcock, ¿cuál fue el protocolo normal? Very good. El anfitrión del área donde estábamos se suponía que debía invitar David Wilcock, así que le pedí al anfitrión que preguntara a González, pero no directamente. Very good, correcto. Básicamente solo eso. David Wilcock, así que acababa de ser arrogante. Very good, correcto. Así que González miró a la persona adecuada. Ellos asintieron y él se levantó y pronunció su típico y corto mensaje pero conciso, de que apreciaba que algunos de ellos visitaran una de nuestras bases en el cinturón de Kuiper, con gran riesgo personal para ellos mismos en las semanas anteriores. David Wilcock, ¿se trata de una base de la Alianza del Programa del Espacio?
Cory Good, correcto. Y que teníamos que empezar a trabajar más todos juntos, y que realmente teníamos que detener cualquier tipo de engaño, ser abiertos y honestos con los demás. Y que en el futuro, que querían dejar de engañar a la gente de la superficie, diciéndoles que eran extraterrestres y otros tipos de seres. David Wilcock, o dioses. Cory Good, o dioses. Lo que habían hecho principalmente en el pasado, antes de que fuéramos sofisticados. Y fue realmente corto. González terminó y se sentó, e inmediatamente subió la energía en la sala. Ellos no estaban muy cómodos con lo que había dicho, y comenzaron a hablar entre ellos, dejándonos de lado, haciéndonos gestos hacia nosotros como este, mientras estaban hablando. David Wilcock, ¿cuál era su contraataque? ¿Qué dijeron en respuesta? Cory Good, se pusieron de pie y básicamente nos dijeron que habían estado en la Tierra por casi 20 millones de años, que eran los seres humanos originales, que se desarrollaron en la Tierra, y que durante océanos de tiempo habían habido cataclismos importantes y menores, que habían cambiado la inclinación de la Tierra, su lugar en el sistema solar, su órbita. La Tierra ha pasado por mucho, y a pesar de todo, ellos han perdurado. Y se formaron básicamente en el principio. Esto sucedió a través de muchos ciclos. Mudaron bajo la tierra a sus élites y a sus castas sacerdotales. Dejaron a la parte de su civilización menos sofisticada en la superficie para que se valiesen por sí mismos. Y luego regresaron después de algún tiempo y se aparecieron a las personas como dioses o ancianos y los ayudaron a iniciar la civilización de nuevo, darles la agricultura, la medicina, ayudarles con el idioma, las artes y todo ese tipo de cosas para conseguir iniciar la civilización de nuevo. Y esto es algo que ha sucedido en ciclos durante eones y eones de tiempo. David Wilcock, en las consecuencias de estas conflagraciones y cataclismos. Cory Good, esto ha sucedido en ciclos y ciclos antes de nuestro tiempo aceptable. Nuestra historia aceptada. David Wilcock, eso es. Cory Good, y ellos decidieron permitir a la gente creer que eran dioses, por lo que dijeron que era la seguridad operativa, para que las personas no fueran una amenaza para ellos, y esto continuó durante eones. Y ellos dijeron que había otros planetas de nuestro sistema solar que fueron habitados por formas de vida similares. David Wilcock, ¿por seres humanos? Cory Good, por formas de vida similares a la humana, pero también estaban pasando por cataclismos. Eran mucho más agresivos y belicosos, y ellos estaban destruyendo sus mundos y sus sociedades. Y finalmente provocaron algunos problemas importantes, y otras razas que entraron en nuestro sistema solar empezaron a trasladarlos a la Tierra en calidad de refugiados. Y una vez que fueron trasladados a la Tierra, los refugiados empezaron su agresividad aquí y comenzaron a apoderarse de la superficie del planeta y mezclaron su genética entre ellos y los seres humanos de la superficie, los seres humanos originales, para crear un grupo humano de raza mixta, que eso es lo que nos consideran en la superficie. David Wilcock, puedo ver por qué piensas que esto va a ser objeto de controversia. Cory Good, sí, nos regañaron y le dijeron que sabían por qué el programa espacial secreto había estado involucrado en algunas atrocidades y que estaban reteniendo hacer juicios sobre nosotros y que esperaban que nosotros hiciéramos lo mismo, porque tenemos muy poca comprensión de nuestra propia existencia y mucho menos de la de ellos. David Wilcock, así que es casi como una especie de cosa ideológica aria, al igual como si fueran un linaje de sangre pura, y nosotros somos la línea de sangre mixta sucia, que tiene toda esta genética agresiva con la que ellos no quieren ensuciarse. Cory Good, cierto. David Wilcock, así que eso ciertamente no va a ir bien con González, estoy seguro. Cory Good, oh, no, ni conmigo tampoco. David Wilcock, correcto.
Cory Good, cuando todo esto se estaba diciendo, yo estaba sentado al lado de González, y cuando estaban a punto de terminar, se inclinó y dijo: «Eso salió bien, ¿no?». Y yo solo estaba pensando, teniendo todo esto en mi cabeza, así que ni siquiera realmente quería oír. Mientras se acercaba el cierre, la reunión estaba llegando a su fin. Todo el mundo empezó a ponerse de pie y se pusieron sus capuchas. Y así yo hice lo mismo. Y estamos allí, de pie parados. Y todo el mundo está formando una línea y arrastrando los pies para volver a salir por donde vinimos. Así que todo el mundo está callado. Arrastramos los pies todo el camino de vuelta a través del corredor que va a la sala de limpieza. Y me pregunto si estamos a punto de ir a través de una sala más grande de limpieza pública. Pero todo el mundo sigue de largo. Veo que todo el mundo va más allá de la sala de limpieza. Y yo estoy viendo destellos por fuera, en la gran sala en la que me presenté en un principio. David Wilcock, al igual como si se están transportando o algo. Cory Good, correcto. Y todavía estoy caminando y siento un golpecito en el brazo izquierdo. Y tomé un par de escalones y miré hacia atrás. Y González está de pie atrás, así con dos de las mujeres del clan anfitrión que estaba allí. Y rápidamente me acerqué a su lado. Y me enteré de que tenían una petición personal para mí. La mujer que nos había recibido, que mencioné antes con el cabello blanco, se había enterado de una experiencia que tuve en el programa MILAB, cuando yo era joven, y que tenía algo que ver con este favor. Y yo dije que la iba a escuchar al salir, y ella dijo: «Camina conmigo». Y ella comenzó a caminar. González y la otra mujer caminaban a unos 5 o menos pasos por detrás de nosotros. Yo la esperaba que comenzara a hablar. Ella estaba totalmente en silencio. Caminamos por completo a través de la sala gigante, donde se hacían las teletransportaciones. Caminamos al siguiente túnel, corredor. Había puertas a todo lo largo que tenían una barrera de luz, entre ellas. Una barrera de luz brillante, blanca en la puerta. David Wilcock, ¿no podías ver a través de ella? Cory Good, ¿no? Y nos fuimos en una dirección, un largo camino. Y ella tocó su amuleto, y se redujo la luz, y pude ver en la sala, y parecía un salón muy simple o... no creo que fuera como una cama. Parecía una especie de salón de la sala. Ella entró y dijo: «Ven conmigo». Y miré a González y él estaba como, ya sabes, tenía esa mirada en su rostro. Y yo entré y ella cerró la barrera. Y me sentía muy ansioso. Soy un poco introvertido, de todos modos, así que estar en la sala con una mujer que no conozco y yo no sabía qué esperar. Y entonces ella se conectó conmigo mentalmente y me dijo que me relajase. David Wilcock, ahora, ¿la otra gente estuvo hablando con la boca la mayor parte del tiempo? Cory Good, correcto, sí. Había conexión pasando de uno a uno, pero cuando se estaban comunicando con más de uno a uno, ellos estaban hablando. En resumen, me dijo que ella sabía de un lugar donde me habían llevado en mi adolescencia, ya sabes, una cueva de cristal. David Wilcock, ¿sí? Cory Good, y era una cueva donde nos llevaban, y tenía hermosos cristales, que nos decían que intentáramos conectarnos mentalmente, y no tocarlos porque podríamos dañarlos o ellos nos podrían dañar a nosotros, que los cristales eran seres vivos y que... David Wilcock, habías dicho que brillaban. Cory Good, bueno, una vez que empiezas a tratar, hasta que tratas de interactuar con ellos. Y sí, yo era capaz de interactuar con éxito. Otros niños estaban en la cámara de la cueva y tenían un aura alrededor de ellos. Un aura rosa, púrpura, tenían diferentes auras. Y yo le envié una imagen mental rápida a ella, y ella solo sonrió con alegría, y las lágrimas le brotaron. David Wilcock,
¿Por qué pudiste ser capaz de acceder a algo que ella y su gente no podría haber accedido por su cuenta? Cory Good. Ella me explicó que había un grupo que hacía cientos de años atrás se había apoderado de esta área, y fue básicamente la palabra en su lenguaje, no puedo recordar bien ahora, que significa serpiente emplumada, pero era... Ella me envió imágenes mentales, era una imagen de este grupo raptor de rapaces. David Wilcock, ¿sí? Cory Good. Y tengo una imagen mejor, pude ver cómo se mueven, en lugar de lo que yo ya había visto en las tabletas inteligentes de cristal. David Wilcock, estas especies de aves, como de reptil, muy espeluznantes, que describiste, que come seres humanos. Cory Good, correcto. David Wilcock, muy desagradable. Cory Good. Tenían el control del área y, sin dar demasiados detalles, requieren un sacrificio de carne de sus aliados en la superficie para el acceso a ciertas áreas de abajo. David Wilcock, estoy seguro que la Kabbalah no tiene ningún problema para proporcionárselos. Cory Good, correcto. Así que ella dijo, ¿estarías tú dispuesto a compartir esa experiencia completa conmigo? Yo no sabía lo que eso significaba. Yo le pregunté a ella. Ella me dijo sobre el proceso que nos daríamos las manos. Yo le abriría mi mente a ella. Y le dije que no estaba cómodo con eso, por muchas razones de seguridad, razones de soberanía personal. Ella empezó a intentar convencerme. Era importante. Ella estaba diciendo que, básicamente, en realidad, no teníamos mucho más que ofrecer. Que esto era realmente importante para su pueblo. Yo estaba un poco dando vueltas, pensando en cómo... David Wilcock, ¿qué pensaban que iba a haber en el cristal? ¿Qué era tan importante para ellos sobre el cristal? Cory Good, no lo sé en ese punto. Le pregunté si podía hablar con González. Ella... Estoy abreviando esto. Está todo en el informe. Rápidamente se dirigió a la puerta, levantó el campo y se fue. Él entró y dijo, ¿qué está pasando aquí? Le dije lo que estaba pasando. Dijo que entendía mis preocupaciones, que a menos que hubiera la alianza esfera o información que sucedió entre Dare Air y yo, que yo no quería que ella supiese, que no había nada de qué preocuparse, porque el Consejo de la Alianza del Programa Espacial Secreto no había compartido nada conmigo, que, básicamente, no habían confiado en mí, con una gran cantidad de información diferente, que fueran datos como para preocuparse. Así que él dijo que yo no trabajaba para él, que no me podía ordenar hacerlo, pero que podría ser un intercambio de información bidireccional. David Wilcock, así que como ya habías estado en algo raro con ellos antes, y que habías tenido esta agresividad y estos gritos, que estabas preocupado de que si se tomaba arbitrariamente y aceptaba su oferta, que potencialmente podían extraerte información que podía meterte en más problemas o conseguir que te echaran de la alianza o algo así. Cory Good, o que no me dieran datos en el futuro. Ellos me restringían la inteligencia, que suena como que ya lo habían hecho bastante. Yo estaba preocupado por la soberanía personal. Yo no sabía lo que podría suceder. David Wilcock, exactamente. Cory Good, sí. David Wilcock, así que, en el fondo, él te dio el visto bueno. Cory Good, sí. Dije bien, adelante, dile que venga de nuevo. Entonces ella entró. Y ella vino, pero simplemente me miró directamente a los ojos. Así, ¿sabes? David Wilcock, al igual que ella está en el borde de su asiento, Cory Good, ¿sí? Y yo le dije que lo haría, y ella empezó a ronronear alrededor. Y ella se acercó a una pared. No había nada allí, excepto una pared. Ella se acerca a una pared, y entonces ella se da la vuelta. Y ella tiene una copa de cristal en la mano.
No había una puerta ni nada allí, pero ella tiene una copa de cristal en la mano, con este líquido de color ámbar. David Wilcock. Oh. Corrigood, sí. Y ella se me acerca y me lo ofrece. Y yo lo miro, le pregunto qué es. Y me dijo que es el elixir de Esos. Y ella explica que es básicamente un vino que está hecho de una flor rara que crece debajo de la tierra. Y yo le dije que no era David Wilcock, así que podría drogar el cerebro si tú bebes esta cosa. Corrigood. Yo no lo sabía. Yo le dije que no estaba cómodo al aceptarlo y beberlo. ¿Es un paso necesario? Y ella dijo que no. Que era una costumbre, básicamente, así que... David Wilcock. Sí, yo no la habría bebido. Corrigood. Ella lo tomó, y ella tomó varios tragos, e inmediatamente ella cambió. No sé si era la embriagadez, pero inmediatamente estaba simplemente diferente, cambiada, relajada. Y ella se sentó y dejó la bebida. Ella me hizo sentar en una silla que parecía como si estuvieras encima de un huevo y estuviera cortado de esta forma. Ella me hizo sentar y estaba apenas así del suelo, flotando. David Wilcock. ¿Flotaba? Corrigood. Sí. No estaba en el suelo. Y ella, como con dos dedos, guió otra de las sillas justo enfrente de mí. Luego se sentó justo enfrente de mí y... David Wilcock, ¿más cerca de lo que estamos ahora? Corrigood. Oh, sí, acabó muy cerca. Y me pidió mis manos. Le di mis manos. Volvió mis manos en alto como esto y me puso las manos así. David Wilcock. ¿Algo así? ¿De acuerdo? Corrigood. Sí, algo así. David Wilcock. ¿En la parte superior de las rodillas? Corrigood. Sobre las rodillas de ambos. Así. Y nos inclinamos de este modo. Y sus manos eran huesudas. Y su piel era muy cálida. Había... la temperatura corporal era diferente. Y ella me miró a los ojos. Y me dijo que necesitaba descansar. Y que tenía que abrir mi mente para arriba. Y empecé a usar algunas de mis técnicas para reducir mi conciencia un poco. Para poder llegar a relajarme. Y no hay manera de describir lo que sucedió después. Sentí que mi cuerpo de luz o cuerpo astral estaba siendo arrastrado hacia ella, y que fueron solo un poco uniéndose, y empecé a tener... Ella era obviamente mucho más avanzada que yo mentalmente. Ella buscaba periodos de mi tiempo de vida, y luego vi todos estos destellos aleatorios, de lo que yo percibía como 130 años de su vida. Y vi destellos de ella como de niña, de ella como su formación de sacerdotisa, de ella reuniéndose con diferentes personas de la superficie, reuniéndose con grupos de la sociedad secreta, reuniéndose con diferentes grupos militares y diferentes sistemas políticos de Europa y de los Estados Unidos. David Wilcock, ¿presentándose a sí misma como un extraterrestre? Corrigood, presentándose a sí misma como un extraterrestre, con otras personas de su grupo. David Wilcock. Wow. Corrigood. Y esto fue durante... Pude ver la ropa que llevaban puesta. Fue a través de todos estos diferentes periodos de tiempo que se había estado reuniendo con ellos. David Wilcock. Así que esto es algo así como los destellos de la vida que te pasan frente a los ojos, excepto que era de su vida. Corrigood. ¿Sí? Era realmente aleatorio. Yo no podía fijarme en ellos, pero cuando ella se fijó en mi recuerdo en la caverna, obtuve un recuerdo de ella a la misma edad. Era un recuerdo donde ella perdía a alguien en algún tipo de escaramuza o ataque, o algún tipo de ataque insectoide, pero ella... Entonces volví a la experiencia en la caverna, la cueva de cristal, y fue muy vivida. La revivimos. Después de todo eso, terminó. Los dos nos recostamos hacia atrás
Y yo estaba temblando, y mi cerebro estaba liberando todas estas endorfinas de placer. Nada de ningún tipo sexual o raro en absoluto, pero fue muy abrumador. Y yo desde entonces he estado muy diferente. He estado solo, en mi cabeza, mucho, pensando en un montón de cosas, y me ha afectado. A donde he estado mucho más intuitivo con las cosas. Ha sido muy extraño. Y así nos recompusimos nosotros mismos. Y nosotros... David Wilcock, ¿te limpiaron el cerebro? ¿Te borraron la memoria después de obtener los datos del cristal? ¿Verdad? Cory Good, correcto, pero... David Wilcock, pero de alguna manera ello pudo acceder a ellos. Cory Good, correcto, pero ya sabes... Los recuerdos existen en tu disco duro físico, pero también en tu cuerpo de luz, en ese disco duro virtual. David Wilcock, así que esto es algo así como una especie de fusión de mente vulcana. Cory Good, y eso es lo que mencioné. Dije, aceptaré tu fusión de mente vulcana, como una especie de broma. Pero no fue divertido para ella. Y después de esto nos compusimos y volvimos al salón, donde esperaban González y su anfitriona. Y ella estaba muy contenta, y en ese momento ella estaba básicamente ofreciendo si teníamos tiempo de que le gustaría mostrarnos el lugar. Y González había querido un recorrido de los otros lugares donde estuvo, así que aceptó la oferta. Y bueno, estoy seguro de que podemos hablar del interesante recorrido que tuve. David Wilcock, de acuerdo. Así que tenemos mucho más por venir en el próximo episodio, a medida que continuamos esta fascinante historia aquí en la Revelación Cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock, y les doy las gracias por su atención.